Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental. Vamos a hablar sobre la esquizofrenia. ¿Y bien qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia va a ser un trastorno mental grave que se va a caracterizar por deterioro en el pensamiento, en la percepción, en la conducta, lo cual le va a llevar a la persona un deterioro muy importante en las distintas esferas de su vida, un deterioro muy marcado. El término esquizofrenia, traducido de manera literal, quiere decir escisión de la mente, es decir, una fragmentación de la mente. El neurólogo alemán Emil Kraepelin había descrito a la esquizofrenia como una demencia precoz, es decir, una enfermedad que daba en una edad temprana y que iba deteriorando las funciones cognitivas de la persona. Sobre la esquizofrenia es importante saber que el 1% de la población la va a padecer en todas las poblaciones del planeta. La edad de inicio suele variar entre hombres y mujeres. Entre hombres suele iniciar de los 15 a los 25 años y en las mujeres suele iniciar de los 25 a los 35 años. Y bien, ¿cómo se puede detectar en una etapa temprana la esquizofrenia? La persona puede experimentar perplejidad o extrañeza sobre su entorno, empezar a presentar cambios de conducta, los cuales no hacía previamente, puede presentar aislamiento social importante y también la persona puede empezar a experimentar ansiedad y terror, los cuales no experimentaba previamente, sobre cosas en que las demás personas no van a lograr identificar exactamente a qué le tiene ansiedad y terror. Algo muy importante de la esquizofrenia es que las personas van a tener alteraciones en el pensamiento. El pensamiento nos suele llevar de una idea a otra en una secuencia lógica. El curso del pensamiento en las personas con esquizofrenia va a presentar alteraciones muy importantes. Por ejemplo, la persona va a empezar a experimentar un pensamiento desordenado. Las demás personas no van a poder entender exactamente lo que la otra persona quiere decir. Y en los ejemplos del desorden del pensamiento puede existir un descarrilamiento del pensamiento, es decir, una idea no llega a la idea que debía llegar, o una tangencialidad. Se parte de una idea y se pierde y no regresa a la idea principal, o una circunstancialidad, que la persona a partir de una idea da vueltas y vueltas y vueltas que no tienen nada que ver hasta que regresa a la idea original. No solamente eso, la persona puede empezar a experimentar pobreza en el pensamiento, es decir, no encontrar las palabras para expresar lo que quiere decir, y por otra parte se pueden presentar neologismos, es decir, la persona inventa sus propias palabras o sus propios términos para explicar algo. Y en formas más graves se puede presentar algo que se le conoce como ensalada de palabras, que la persona dice palabras que no tienen que ver una con la anterior ni con la siguiente. Además de este desorden en el pensamiento, las personas con esquizofrenia también pueden tener alteraciones en el contenido del pensamiento, y a estas alteraciones se les van a llamar delirios. Un delirio quiere decir una idea que es falsa, una idea que es ilógica, pero la persona la cree verdadera, la va a defender con completa convicción. Esta idea no va a reducir a la lógica, por más que se le explique a la persona que esa idea es ilógica o irracional, la persona la va a defender como verdadera, a pesar de que se le muestre la evidencia. Además, otra característica del delirio es que va a normar la conducta de la persona. Todo lo que haga la persona en su vida va a girar alrededor de esa idea delirante. Y bien, unos ejemplos de ideas delirantes son, por ejemplo, las ideas paranoides, en que la persona cree que las demás personas o alguna otra persona le quieren hacer daño, lo vigilan, lo siguen, lo espían, que hay cámaras que lo están vigilando en todo momento. Dentro de estas ideas paranoides podemos encontrar las ideas de referencia, en que la persona va a creer que todo tiene que ver con ellos y que todo lo que hacen las personas de alrededor tiene que ver directamente con ellos. También puede haber delirios de influencia del pensamiento. La persona puede creer que otras personas controlan su pensamiento o le meten ideas en la cabeza, o la persona puede creer que puede modificar el pensamiento de otras personas a través de la mente. Otro delirio que suele ocurrir es el delirio de grandeza. Son personas que creen que fueron enviados por Dios, que son mesías, que tienen poderes o dones especiales, y por otra parte puede haber delirios somáticos. La persona puede creer que alguna parte de su cuerpo no funciona, puede creer que hay pequeños animales en su piel o en una parte de su cuerpo sin que esto sea cierto, o también puede creer que desprende un olor corporal desagradable sin que esto sea cierto tampoco.
Otra de las características de la esquizofrenia van a ser las alucinaciones, principalmente las alucinaciones auditivas, es decir, van a escuchar voces, ya sea de una persona o de varias personas, y estas voces les pueden decir cosas desagradables, cosas que las hagan sentir mal, les pueden dar órdenes. Y es importante diferenciar una alucinación de una ilusión. En la ilusión va a haber un objeto o un estímulo real, el cual llega de manera distorsionada a nuestro cerebro, y en la alucinación no hay un objeto o un estímulo real. El cerebro va a percibir sin un estímulo u objeto. Otra característica de la esquizofrenia va a ser que el afecto, es decir, la expresión de las emociones y los sentimientos, se va a ver alterada. La persona va a expresar muy poco las emociones, a lo cual se le suele llamar afecto restringido o aplanamiento afectivo. Es decir, no va a haber esta expresión adecuada de las emociones. Aunque es importante saber que esto no quiere decir que no sientan. Como cualquier otro ser humano van a experimentar emociones, nada más que no las van a manifestar de la misma manera. A su vez, una persona con esquizofrenia también va a tener alteraciones en la voluntad, puede tener algo que se le llama ambivalencia, es decir, que por una parte quiere hacer algo, pero contradictoriamente no lo quiere hacer al mismo tiempo. Y bien, dentro de la esquizofrenia existen diferentes subtipos. El subtipo más frecuente que vamos a observar es la esquizofrenia paranoide, la cual se va a caracterizar por delirios y alucinaciones en los cuales la persona cree que está siendo vigilado, que lo siguen, que lo persiguen, que otras personas le quieren hacer daño, y toda la conducta de la persona va a girar en torno a esta creencia. Este tipo de esquizofrenia es la de mejor pronóstico. Otro tipo de esquizofrenia es la esquizofrenia desorganizada, antes conocida como la esquizofrenia hebefrénica. En esta esquizofrenia la persona va a tener alteraciones conductuales muy importantes. Suele tener alteraciones de juicio demasiado notables, lo cual le va a llevar a un deterioro social muy significativo. Otro tipo de esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. En esta va a haber alteraciones motoras muy importantes. La persona puede presentar estupor, es decir, un muy bajo grado de conciencia, puede presentar mutismo, es decir, no emitir palabra alguna, puede experimentar negativismo, es decir, no seguir ningún tipo de indicación, estar como ajena al medio, puede experimentar rigidez corporal y adopción de posturas extrañas, las cuales pueden permanecer por muchas horas. Este tipo de esquizofrenia también va a ser grave y a su vez va a requerir un tratamiento especializado. Existen otros tipos de esquizofrenia, la esquizofrenia residual, la esquizofrenia simple o una esquizofrenia no diferenciada. Bien, algo importante en la esquizofrenia es que suele complicarse con el suicidio. De los trastornos mentales, el que por porcentaje en sí mismo va a representar más riesgo de suicidio es la esquizofrenia. La tasa de suicidio en esquizofrenia es del 10% de los pacientes que la padecen y la expectativa de vida de las personas con esquizofrenia es 10 años menor a la población general. Esto es debido al deterioro en la salud, así como este riesgo importante de suicidio. Otro aspecto importante de la esquizofrenia es que es una enfermedad en el que las personas que la padecen sufren mucho estigma. Estigma quiere decir señalamiento, prejuicios o creencias sobre estas personas. Por ejemplo, se cree que las personas esquizofrénicas son peligrosas. Sin embargo, esto no es cierto. Una persona con esquizofrenia va a representar más peligro para sí misma que para los demás. Estas ideas las hemos ido desarrollando gracias a las películas, al cine de terror, en el que nos pintan a personas con padecimientos mentales como peligrosas, lo cual en la vida real no es cierto. En la vida real terminan siendo las personas sanas las que representan un mayor peligro para las demás personas. Bien, respecto a la neuroanatomía de la esquizofrenia, existen ciertas áreas que se presentan alteradas. Por ejemplo, la corteza prefrontal, la cual va a ser una región muy importante en donde se procesa el pensamiento, la corteza cingulada, el lóbulo temporal, la formación del hipocampo, el tálamo y el cerebelo. Estas áreas van a estar afectadas y esta va a ser la explicación de por qué van a ir dando alteraciones en el pensamiento, en el afecto y en la conducta de las personas. El principal neurotransmisor que está implicado en este padecimiento es la dopamina, el cual en algunas áreas va a estar elevado y en otras áreas va a estar disminuido. Y otro de los neurotransmisores implicados va a ser el glutamato. Bien, para realizar el diagnóstico de esquizofrenia me voy a basar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de su quinta edición, el DSM-5. Y bien, la persona debe presentar
delirios o alucinaciones, así como también pudiera presentar alteraciones en el pensamiento, alteraciones en la conducta o importantes alteraciones en el afecto. Por ejemplo, la abulia, que es esta ausencia de voluntad, una anedonia, que es esta incapacidad para experimentar placer, esta ambivalencia en el que existen pensamientos o deseos opuestos. De estos síntomas debe haber al menos 2 presentes y deben perdurar por lo menos 6 meses en la vida de la persona para que podamos hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Si están menos tiempo, pudiera tratarse de otros trastornos. Existen otros trastornos psicóticos y no todos son esquizofrenia. Bien, el tratamiento y el seguimiento de las personas con esquizofrenia suele ser de por vida. ¿Por qué? Porque es una enfermedad mental grave que requiere un tratamiento, el cual suele basarse en los medicamentos, principalmente los medicamentos antipsicóticos, así como psicoeducación para la familia, debido a que la familia va a ser un pilar muy importante para estos pacientes y va a favorecer un mejor pronóstico y una mejor evolución en el paciente. Y a su vez, una rehabilitación. La rehabilitación es para mejorar las habilidades sociales y que la persona pueda integrarse a una actividad productiva, ya sean estudios, ya sea trabajo, para que poco a poco pueda integrarse a una sociedad y le sea más fácil desenvolverse. Bien, si conoces a una persona que pueda padecer esquizofrenia o algún trastorno psicótico, sería importante que pueda acudir con un profesional de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.